a traer juicio sobre este mundo. El Señor va a ejecutar un día su ira y nadie se podrá escapar de ese día. Por eso el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cierto? Yo pagaré, dice el Señor. A veces las personas ignoran que el Señor un día les va a pedir cuenta, que un día el Señor les va a hacer juicio y un día van a estar delante de su presencia, como dice la palabra de Dios, que ante mí toda rodilla se doblará y confesará que yo soy el Señor, ¿cierto? Un día van a reconocer lo que no reconocieron en esta vida. Amén. Y donde leyó nuestra hermana, segunda de Pedro, capítulo 3, mis hermanos, hay un acontecimiento grande que va a suceder en el futuro y que muchas personas ignoran esto que va a suceder, y es acerca del día del Señor. Muchos ignoran, y por eso el apóstol Pedro escribe en el capítulo 13, en el versículo 1, y dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y dice el versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mis hermanos, el apóstol le escribe a aquellos cristianos que están expatriados, que están bajo el imperio de Nerón, y por supuesto, como no están en su patria, están sufriendo, están viviendo las consecuencias de seguir al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro, les escribe y les recuerda de aquellas promesas que el Señor dijo que iba a cumplir. Y hay algo, mis hermanos, que caracteriza todos los tiempos. Muchas personas se han burlado del Señor, ¿sí o no? Pero en estos últimos tiempos, mis hermanos, hay algo que es muy común, que es muy evidente, ¿cierto? Que lo hacen de una manera abierta, que lo hacen más recurrente, mis hermanos, y es que las personas se burlan del Señor. Y ya hemos escuchado varios casos, ¿cierto? Un ejemplo de Chávez, un ejemplo de el que creó el Titanic, ¿cierto? Dijo que ese barco era tan grande que ni Dios lo podía hundir. Y ya sabemos la película, mis hermanos. El Titanic al final se hundió. Un hielito, imagínense. ¿Ya? Lo hundió. Y me dio un poco de tristeza, mis hermanos. Estos días escuché, comentan en las redes sociales, que Shakira hizo un comentario. Dicen, ¿cierto? Las redes sociales. No está confirmado que ella pero algunos dicen, dijo que ni Jesús ni la palabra de Dios pueden contra una mujer, ¿cómo? Empoderada. Me disculpan ahí la enredadera, ¿cierto? Eso me dolió un poco, ¿cierto? En nuestra paisana, ¿cierto? De nuestro país, y ese comentario. Y si ella lo dijo, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de ella, ¿cierto? Y vemos, mis hermanos, que cada vez salen más y más personas que se burlan del Señor. Y como el Señor en el momento, en ocasiones, no ejecuta juicio, ¿qué hacen las personas al burlarse del Señor? ¿Seguir qué? Burlándose, ¿cierto? Siguen pecando. Y es interesante, mis hermanos, que en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice lo siguiente: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto en ellos para hacer el mal. Imagínense. Y de esa manera, como Dios en el momento no ejecuta juicio o no les trae disciplina, ellos dicen no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada, sigamos haciendo que no pasa nada. Y es interesante es que muchas personas ignoran
que un día Cristo va a venir y va a traer juicio, mis hermanos. Va a traer juicio sobre todas las personas que lo rechazaron. Un día van a dar cuenta. Y mis hermanos, yo quiero compartirles en este día la certeza de la venida del Señor. Eso es real, mis hermanos. Eso es algo que nosotros no podemos, como hijos de Dios, ignorar. Si muchos ignoran este evento en el futuro, nosotros no podemos ignorar, porque el Señor un día vendrá, mis hermanos. Y depende de la perspectiva que tenga la persona, así mismo se va a conducir en este mundo. ¿Sí o no? ¿Cuál es el pensamiento de muchas personas? El mundo se acaba ¿para quién? Para el que muere. ¿Sí o no? Por eso hagamos y deshagamos que no va a pasar nada. Por eso dicen, no, la vida hay que disfrutarla al máximo. ¿Ya? Porque uno se lleva es lo que se goza. Imagínense, hay una ignorancia, ¿cierto? Ignoran, como dice la palabra de Dios, que está constituido para el hombre que muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. Y mis hermanos, y todo este juicio que Dios va a traer a ese mundo va a ser algo horrible, mis hermanos. Va a ser algo grande. Dice la palabra de Dios que el Señor viene en llama de fuego, envuelto en llama de fuego, imagínense. ¿Ah? En cierta ocasión en México hubo una tragedia en un estadio. Apareció, no sé, una persona a hacer disparo, mejor dicho, a la multitud. ¿Qué hacía la gente en ese momento? Correr, ¿cierto? Espantados del susto por esa situación. Imagínense, mis hermanos, si eso produce mucho pánico en las personas, nosotros cuando pasan esas situaciones, ahora cuánto mucho más el día que venga nuestro Señor Jesucristo, que va a ser algo terrible, mis hermanos. ¿Ya? Aunque nosotros como hijos de Dios no debemos asustarnos por ese juicio, porque cuando el Señor venga, viene a hacer juicio contra todos aquellos que no creyeron en Él. Pero anteriormente va a pasar un evento. ¿Cuál va a ser ese evento? Cuando el primer ángel toque la trompeta, ¿qué va a pasar? La iglesia va a ser, ¿qué? Arrebatada, mis hermanos. ¿Cierto? Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, imagínese Satanás y sus secuaces en este mundo. Si hay algo que estorba el plan maquiavélico, podemos decir, de Satanás y de las personas, es la iglesia. ¿Sabían ustedes esto? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Romanos capítulo 14, versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno, mis hermanos, en particular. Dice Isaías acerca de esa venida del Señor, la palabra de Dios, mis hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene mucha información acerca de ese día, mis hermanos. Y eso es una situación que nosotros debemos tener muy presente, mis hermanos, para tener una conducta agradable delante de Dios. Mientras que el Señor viene o que nosotros vayamos, nosotros debemos cada día prepararnos para ese día, mis hermanos. Y dice Isaías capítulo 2, versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será ¿qué? Humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, mis hermanos. Todas aquellas personas arrogantes, orgullosos, altaneros, creídos, personas que se creen lo más grande y lo más importante del mundo, el Señor va a acabar con todas esas personas. Es decir, que el Señor va a acabar con la idolatría, mis hermanos. Porque el ser humano, nosotros como seres humanos, somos seres que nos gusta, idolatrar. ¿Sí o no? Cuando no adoramos al Dios único y verdadero, nosotros terminamos adorando a cosas de la creación.
dígase hombres, dígase cualquier cosa, mis hermanos, el ser humano le encanta la idolatría. Y dice el Señor que solo Él va a quedar. Y el Señor viene a acabar. Dice Joel capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Dice, vendrá como destrucción por él. Es decir, mis hermanos, que el Señor viene a destruir absolutamente todo. Y dice la palabra de Dios que ese día está cercano. Cuando uno va para un lugar y uno le dice a la persona, ya vengo, ¿qué espera usted? Que no se va a demorar, ¿cierto? Pero usted dirá, no, pues hace 2000 años aproximadamente se está predicando que Cristo viene. ¿Ah? Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, que para el Señor un día es 1000 años, ¿como qué? Como un día, y un día como 1000 años. Mis hermanos, el Señor viene pronto. Y eso va a marcar, mis hermanos, la diferencia entre nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Si usted está esperando a Cristo, su vida va a ser diferente, mis hermanos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Y nosotros nos amañamos mucho a veces en este mundo. Pero nosotros debemos pensar allá, mis hermanos, en la eternidad. Amén. Salmo 50, 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. El Señor lleva muchos años callándose en silencio y observando la conducta pecaminosa que toda la humanidad ha tenido delante de Él. Pero el Señor va a tomar acciones un día, mis hermanos. Entonces, el título que le he puesto a esta enseñanza, la certeza del día del Señor. Y el tema es, la certeza del día del Señor nos debe motivar para llevar una vida consagrada a Dios. ¿Está usted convencido que el Señor viene algún día? Entonces, mis hermanos, consagre su vida al Señor. Amén. Bueno, entonces ya de este preámbulo, mis hermanos, el versículo 18 versículo 8 del capítulo 3 de 2 de Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué es lo que no se debe ignorar, mis hermanos? El día del Señor. Dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mis hermanos. En ese capítulo, mis hermanos, los versículos del 1 al 9 describe lo que está pasando con los hombres, con los burladores, ¿cierto? Y esa burla la utilizan, por supuesto, para llevar su vida de pecado, una vida que desagrada a Dios. En el versículo 10, mis hermanos, hay un pero. Aunque muchos se burlan, aunque muchos ignoran, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Esto qué nos quiere decir, mis hermanos? Que esto es una realidad. Esto va a ser un evento futuro. La venida del Señor va a ser una venida inminente, mis hermanos. El Señor va a llegar de sorpresa. Muchos no lo están esperando, pero el Señor va a venir, ¿cierto? Y dice, pero el día del Señor vendrá. Y ahí, mis hermanos, nos describe cómo va a venir el Señor, ¿cierto? Dice que el Señor va a venir como ladrón. ¿En qué? En la noche, mis hermanos. Eso no quiere decir que el Señor es un ladrón, ¿cierto? Ahí dice cómo, que tiene cierta semejanza a un ladrón. ¿Qué hace un ladrón cuando va a robar? ¿Le dice a la víctima que va a ir? No le avisa, ¿cierto?
Para nada, mis hermanos. Le llega de sorpresa. Y además de eso, mis hermanos, dice como ladrón en la noche. Es decir, que el ladrón, mis hermanos, busca la noche para robar, ¿cierto? Y pensando en esto, mis hermanos, es posible. La palabra de Dios dice que, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es tremendo, mis hermanos, pensar en esto. Parece ser, no es algo mío, pero parece ser, mis hermanos, que cuando el Señor venga, va a venir en los momentos más oscuros de la humanidad. ¿No se ha fijado usted, mis hermanos, que cada vez el pecado va en aumento? Y cada vez el pecado se comete más abiertamente, más deliberadamente. Ya hoy en día, mis hermanos, las personas no les importa cometer cualquier clase de pecado. Y eso va a seguir en aumento, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que los malos serán siendo engañados, engañarán y seguirán siendo engañados, mis hermanos. ¿Ya? Estamos en tiempos difíciles. Cada día la cosa se pone peor, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, en primer lugar dice que la venida del Señor viene acompañada de destrucción total del mundo actual, mis hermanos. Y por eso dice que el Señor viene como ladrón en la noche, mis hermanos. ¿Ya? Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos esto para que el Señor no nos coja desprevenido. ¿Cierto? Anteriormente, cuando jugaba bueno, por supuesto ganó la selección Colombia, ¿cierto? Metió una goleada. Pero anteriormente, cuando la selección jugaba y perdía, a mí eso ya no me sorprendía. ¿Cierto? Porque a veces la selección jugaba como nunca y perdía. ¿Cómo le parece? Eso ya no nos sorprendía. Bueno, nosotros somos muy folclóricos, ¿cierto? Nosotros, a pesar de cómo juegue la selección, uno está ahí apoyando y está haciéndole fuerza, pero uno pasa como la película El Titanic, ya sabe el resultado, ¿no? Entonces, mis hermanos, lo importante de saber esto, mis hermanos, es que el Señor no nos sorprenda, ¿cierto? Por eso nosotros cada día debemos vivir para Él. Entonces dice que viene como ladrón en la noche. Y además de eso, mis hermanos, el versículo sigue diciendo, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, mis hermanos. ¿Se acuerdan el terremoto que pasó en estos días? Que muchos lo sintieron. Yo no lo sentí, yo estaba bien dormido, imagínense. No lo sentí. Sin embargo, algunos dicen que en el momento que hubo ese terremoto, hubo como una explosión fuerte. Imagínense. Y aquí dice, mis hermanos, la palabra de Dios, que esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser inminente, va a ser sorpresiva, ¿ya? Viene acompañada de un gran estruendo, mis hermanos. Eso va a ser un estruendo, mis hermanos, que a través de toda la historia de los seres humanos nunca lo han escuchado. Pero eso va a ser un estruendo terrible, mis hermanos. Dice allí, dice que los cielos, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, mis hermanos. Es decir, que este cielo tan hermoso que nosotros lo vemos cada día que nos levantamos, mis hermanos, este cielo va a desaparecer. ¿Ya? Y eso va a ser así, mis hermanos. Tanto este cielo que vemos y el que sigue, el Señor los va a desaparecer, mis hermanos. Que sí, que si usted, mis hermanos, quiere ir al espacio, aproveche antes que el Señor acabe con esto, mis hermanos. Dese un paseíto para que se vea hermoso.
Hay una de las cosas que yo admiro mucho, mis hermanos, es el espacio vasto. Eso es hermosísimo, mis hermanos. A mí me apasiona el espacio porque es hermoso. Y también a través de esa observación del espacio veo el poder y la grandeza de nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Y dice en la palabra de Dios que viene con la desaparición de los cielos. Mis hermanos, el Señor viene a destruir todo, mis hermanos. Absolutamente todos. Que viene a destruir el metro, también, hermano, aunque tenga esas columnotas grandes, ¿cierto? También. Cualquier estructura gigantesca que el ser humano haya construido, el Señor viene a desaparecer todo, mis hermanos. Y eso lo va a hacer con candela, hermanos. El Señor en la antigüedad trajo juicio, trajo castigo con el diluvio, ¿cierto? Con agua. ¿Cómo dice la palabra de Dios que eran los hombres de aquella época? Imagínense. El Señor en esta vez va a destruir con fuego, mis hermanos. Y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, mis hermanos. Hay algo interesante, mis hermanos, que todas las cosas que nosotros vemos, usted y yo, estamos compuestos de puros átomos. Imagínense. Para que un átomo suelte su energía, ¿qué se debe hacer? Debe haber otra energía más poderosa para separar los del núcleo y así suelta su energía. ¿En algún momento usted ha prendido una estufa con una mechera? Cuando usted abre la llave de la estufa y le hace la mechera, ¿cómo hace la llave? Algo así, es un ejemplo, mis hermanos. Al Señor se le facilita se le hace muy fácil destruir absolutamente todo, mis hermanos. Imagínense. Y todas aquellas bombas atómicas y todos esos armamentos que el ser humano gasta millones, millonadas de pesos o de dólares, como usted le quiera poner, un día eso le va a contribuir a lo que el Señor viene a hacer. Imagínense. Viene a destruir absolutamente todo, mis hermanos. Entonces, el Señor dice que viene a destruir todo. Dice los elementos. ¿Cuántos elementos hay? Los principales. ¿Cierto? Hay muchos elementos, ¿cierto? Pero los principales son agua, fuego, aire y ¿qué más? Bueno, y tierra. Ahí caben todos los otros que hay en la tierra, ¿cierto? Y tanto en el espacio. El Señor viene a destruir todos los elementos. Y es interesante que la Biblia dice allí que los elementos ardiendo serán deshechos. Y dice, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas, mis hermanos. El Señor viene a derretir todo, mis hermanos. Todas las cosas que usted ve, viene a derretirlas, ¿cierto? Todas las obras que el ser humano hace, el Señor viene a acabar con todo. Es decir, mis hermanos, que el Señor va a acabar con el pecado y la maldad. No se aferre mucho a este mundo, porque este mundo cada día va de mal en peor. Y no va a mejorar, mis hermanos. Déjeme decirle que las cosas no van a mejorar. Todas esas cosas tienen que suceder, mis hermanos. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Oirán de guerras, de rumores de guerra, ¿cierto? Guerras, hambres, pestes. Pero todo esto es ¿qué? Principio de dolores. ¿Será que la iglesia está viviendo esos principios de dolores? Claro que sí. ¿Le da usted gripa? ¿Tiene usted tos? Imagínese. Y ni se diga de esas pestes creadas por el hombre. Es interesante, mis hermanos. A mí me llama la atención que cuando yo llegué aquí a Medellín, mis hermanos,
En ciertas épocas del año uno sabía que venía el verano. En cierta época uno sabía que venía el invierno. Había otra época que se mezclaban los dos. Hoy en día uno no sabe qué época es verano ni qué época es invierno, mis hermanos. ¿No le llama eso la atención? Cómo el hombre, mis hermanos, manipula la creación de Dios y esas cosas. Imagínense. Pero bueno, cada uno dará cuenta a Dios de sí, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el resultado del juicio final tiene dos destinos eternos. Oiga esto, el resultado del juicio final tiene dos destinos eternos. Es decir, unos van a ser resucitados para salvación y otros van a ser resucitados para condenación. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 25, 46, dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo, mis hermanos, hace referencia al tormento, al sufrimiento que no tiene fin. Mis hermanos, si aquí en este mundo nosotros sufrimos y no vemos la hora que se acabe ese sufrimiento, ahora usted se imagina vivir eternamente sufriendo sin descansar un momentico. ¿No le parece eso terrible? Por eso en esa mañana yo le hago el llamado a aquella persona que está aquí y que quizás aún no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Cree en Cristo como su Señor y Salvador y será salvo, para que evite ese lugar que Dios tiene preparado para Satanás y a todos aquellos que lo rechazan. Dice Daniel capítulo 12 versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mis hermanos, una de las cosas que más le va a pesar a las personas que van al infierno es que tuvo la oportunidad en este mundo de arrepentirse y no lo hizo. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje de salvación y lo rechazan? Rechazan este acontecimiento. Lo escucharon. Dice la palabra de Dios que cuando el evangelio sea predicado a todos los hombres, viene el juicio, el fin, mis hermanos. Todos los seres humanos, mis hermanos, saben que un día tienen que estar en la presencia de Dios rindiendo cuenta. ¿Y saben qué el Señor va a hacer? El Señor va a desaparecer todo para que el ser humano no busque dónde meterse, dónde esconderse. ¿No dice la palabra de Dios que vi yo un trono blanco en el cual estaba sentado? Y dice que los cielos y la tierra, ¿qué pasaron? ¿Qué hicieron? Pasaron, se fueron. Mire, hasta lo último, mis hermanos, el ser humano va a buscar escapar de ese juicio de Dios. Ese juicio de Dios nadie lo puede evitar, a no ser que usted haya creído en Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Por eso, mis hermanos, el creyente debe construir en este mundo con materiales eternos, no con materiales que perecen, no con materiales temporales, ¿cierto? Es decir, mis hermanos, que usted debe edificarse con materiales que perduren por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso es importante que usted y yo, como hijos de Dios, construyamos con esos materiales eternos. Es decir, mis hermanos, que nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios para seguir construyendo nuestra vida espiritual. La iglesia de Dios necesita seguir edificándose, necesita seguir creciendo. Y la palabra de Dios
es el medio que Dios nos da para que nosotros sigamos creciendo. Vamos todos un momentico, mis hermanos, a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Les voy a pedir el favor que se pongan de pie y todos lo lean a una sola voz, por favor. Pónganse de pie un momentico, mis hermanos, para que no se me duerman allí y leen la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Gloria a nuestro Dios por su palabra. ¿Están todos allí? Por favor, léanlo ustedes, mis hermanos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Aferrémonos, mis hermanos, a la palabra de Dios. ¿Cree usted que la palabra de Dios es útil para su vida? Entonces, cada día, mis hermanos, esfuércese por estudiar la palabra de Dios. Esfuércese, mis hermanos, por aprovechar todas aquellas enseñanzas, cursos, para seguir creciendo y desarrollándose espiritualmente. Porque la palabra de Dios es lo que va a trascender, mis hermanos. Si su vida usted la está construyendo en las cosas que perecen, déjeme decirle, mis hermanos, que está perdiendo el tiempo. Dice el Señor que todas aquellas obras que nosotros hacemos van a ser pasadas ¿por qué? Por el fuego, mis hermanos. Y si usted está construyendo en madera, en hojarasca o en cualquier peladero, hermano, ¿ya? Debemos, mis hermanos, edificarnos en la roca de nuestro Señor Jesucristo, en esos materiales que son eternos, mis hermanos. Es decir, que todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todos aquellos proyectos, todas aquellas cosas que usted haga, mis hermanos, llévela con un objetivo específico, a la eternidad. Si bien el Señor todo lo que nos da es para que lo disfrutemos, pero nuestro corazón no debe estar enfocado aquí, mis hermanos. Amén. Es interesante que nosotros a veces hacemos muchos esfuerzos, invertimos en mucho dinero en algunas cosas que van a quedar aquí. Y a la hora de invertir en el reino de Dios, como que nos duele un poco. Nos contraemos. Y nosotros debemos hacer todo lo contrario, mis hermanos. ¿A quién le pertenece todo? ¿Cierto? Nosotros no tenemos absolutamente nada que nos pertenezca. Los debemos disfrutar, los debemos administrar, pero todo le pertenece al Señor. Amén. Y otra cosa que usted debe aferrarse, mis hermanos, además de la palabra, es aferrarse a lo que dice en Hebreos 10:25. Dice no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, mis hermanos. No saque excusa para congregarse. No saque pretexto para involucrarse con las cosas de Dios. Cuando usted se congrega, usted está motivando a otros, mis hermanos. Si usted se deja de congregar, está haciendo lo contrario. No deje de congregarse. No lo tome como un hábito, como una costumbre. Ya hay casos, ¿cierto? ¿Ya? Pero debemos seguir firmes, mis hermanos, animándonos los unos a los otros. Todos nosotros nos necesitamos los unos a los otros. ¿Ya? Qué bueno cuando uno viene el domingo y ve a los hermanos, ¿cierto? Compartimos. Y así nos vamos ayudando, ¿cierto? Empujando al uno al otro. Hay que motivarnos, ¿cierto? Al amor y a las buenas obras, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, el Señor viene a acabar con todo.
Así que no se amañe mucho en este mundo. En segundo lugar, mis hermanos, la venida del Señor nos exhorta a consagrar nuestras vidas a Dios. Eso nos debe motivar, mis hermanos, para nosotros todos los días consagrar nuestra vida a Dios. Y vamos nuevamente a segunda de Pedro capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11, mis hermanos. Les pido por favor que lo lean. Es decir, mis hermanos, que la venida de Cristo tiene un impacto futuro. ¿Ya? El día del Señor tiene un impacto futuro, va a pasar, va a acontecer. Pero ese día, mis hermanos, debe tener un impacto presente en la vida de nosotros como hijos de Dios. Amén. 1, 2 y 3. Amén. Gracias, mis hermanos. Ahí nos da la palabra de Dios el argumento, la razón, ¿cierto? Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, mis hermanos, que nosotros debemos tener una buena conducta ante Dios. Debemos ser creyentes responsables, mis hermanos. Dejemos a un lado la irresponsabilidad espiritual, la irresponsabilidad cristiana. ¿Ya? Debemos ser responsables, es decir, que nosotros nos debemos dedicar con fervor. ¿Ya? ¿Cómo se practica la vida cristiana? Se debe practicar de esa manera, mis hermanos, con dedicación y fervor. Sigue diciendo, indicando que el modo o la obligación hacer, mis hermanos, lo que conviene o lo que es apropiado. Es decir, que puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, nosotros debemos de vivir de una manera santa y piadosa. Es lo adecuado para el creyente, mis hermanos. Es inadecuado que un cristiano se enrede de las cosas de este mundo. Amén. Y además de eso, mis hermanos, el versículo 12 dice que teniendo una esperanza viva. Esa es la manera como nosotros debemos vivir. ¿Quién desea leer, una persona voluntaria, ese versículo, por favor? Versículo 12. Es decir, mis hermanos, que nosotros debemos tener una esperanza viva. Y reitera otra vez, mis hermanos, lo que va a acontecer. Dice, esperando y apresurándoos. Es decir, que nosotros debemos mantenernos todos los días de nuestra vida en novedad de esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso va a marcar la diferencia en usted y yo, la venida del Señor Jesucristo. Y desear, anhelar, que dice, esperando y apresurándoos. Es decir, Señor, ven ya. ¿Cuántos quieren que el Señor venga ya? En ese momento. Si usted en ese momento no anhela la venida de Cristo, examínese un poco, ¿cierto? Porque igual pues es una gran bendición salir de este mundo, mis hermanos. Si usted no lo ve así, déjeme decirle que es una gran bendición salir de este mundo. ¿Quiere usted seguir con los achaques? ¿Ah? Bueno, que el Señor venga pronto. Maranata, ¿cierto? Ven, Señor, por tu iglesia. Entonces, sigue diciendo el versículo 13. Pero nosotros, ¿qué esperamos? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, mis hermanos. Es decir, que nosotros debemos vivir teniendo una confianza en las promesas de Dios. Nos espera un cielo nuevo y una tierra
nueva, mis hermanos. Y allí ya no va a haber corrupción. No va a haber más injusticia. Y vamos a vivir eternamente feliz en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Y el versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz, mis hermanos. Es decir, que nosotros nos debemos guardar de cualquier contaminación del mundo. Irreprensible hace referencia a que usted no tenga nada de qué acusarlo, ¿ya? Cualquier cosa que haya que corregir, mis hermanos, hay que corregirlas antes que el Señor venga, porque si no, vamos a perder la recompensa, mis hermanos, ¿cierto? Vamos a perder recompensas. Y dice en paz. ¿No tenemos la paz de Dios en nuestras vidas? Toda persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador se ha reconciliado con el Señor. Pero esta paz hace referencia, mis hermanos, es el resultado de usted tener una comunión íntima con el Señor. Es decir, que las cosas, las situaciones que usted está viviendo, no debe perder esa paz, esa confianza en el Señor, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, concluimos pues, como dice Pablo, que mis hermanos, dice Apocalipsis 16:5, dice que aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, mis hermanos. Es decir, que la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nos debe motivar para llevar una vida santa, mis hermanos. Viva de tal manera que refleje esa esperanza en la venida del Señor. Haga un esfuerzo, mis hermanos, por crecer en santidad y piedad. Permanezca esperando con anhelo el día del Señor, mis hermanos. En conclusión, la venida del Señor está cerca y debemos vivir en santidad y prepararnos para ese día, mis hermanos. Está cerca. Por eso, mis hermanos, la enseñanza de hoy, la certeza del día del Señor. Esto es una realidad y nosotros como hijos de Dios no debemos ignorarlo. El tema, la certeza del día del Señor, nos debe motivar para llevar una vida consagrada a Dios. Y en primer lugar, mis hermanos, les enseñé que la venida del Señor viene acompañada de destrucción total del mundo actual. Y en segundo lugar, mis hermanos, la venida del Señor nos exhorta a consagrar nuestras vidas a Dios. Amén. Puestos en pie, mis hermanos. Gracias, hermana Marina. Ya enseguida recolectamos la ofrenda misionera. Vamos a concluir esta enseñanza con un precioso himno. A él, ¿me acuerdan ese número? Ya Cristo viene. ¿Cuál? 544. Gracias, hermana. Es 543. Gracias, hermana Araceli. Vamos a cantar este precioso himno. Cantemos con todo el convencimiento, mis hermanos. Cristo viene. Ya Cristo viene, lo prometió. Cumplido el tiempo, vendrá otra vez. Los corazones se turban, no creen en Dios, confiad en Él. Dígale: Jesús amado, ven pronto, ven. Clamaba Juan y yo también.
Jesús amado, ven pronto, ven, clamaba Juan y yo también. A ver, iglesia, la segunda estrofa. Falsos maestros abundan hoy, el Salvador pronto vendrá. Jesús amado, ven pronto, ven, clamaba Juan y yo también. Jesús amado, ven pronto, ven, clamaba Juan y yo también. Señor, te damos muchísimas gracias, porque esto es como una alarma, Señor, para nosotros, para que nosotros despertemos del sueño del pecado, oh bendito Dios, y estemos preparados, Señor, para ese día, para ese encuentro contigo. Permítenos, Señor, cada día renunciar, Dios, al pecado, renunciar a este mundo, porque este mundo es pasajero, Señor. Y todas las cosas que hagamos, Señor, en este mundo, lo hagamos, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. No queremos, oh bendito Dios, sufrir pérdidas por amañarnos en las cosas de este mundo, Señor. Las ganancias, Señor, que tú nos das son eternas, son perdurables, Señor. No se corrompen, oh bendito Dios, no se deterioran, Señor. Tú prometiste, Señor, ir a prepararnos morada, oh bendito Dios. Gracias, Señor, por nuestras habitaciones allá en el cielo. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Gracias por la salvación y gracias por cada hermano, amigo, Señor, que vino a este lugar, Señor. Oro, Señor, para que tu palabra, Señor, obre, Señor, y produzca los frutos que necesitan en sus vidas y en la vida mía, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Bien puedan, mis hermanos. Hoy tenemos también, mis hermanos,